Y el presidente Kast anunció la puesta en marcha del denominado Modo Empleo, iniciativa que busca convertir la creación de puestos de trabajo en una prioridad para todo el Ejecutivo. Esto luego que la tasa de desempleo alcanzara un 9,4% entre marzo y mayo, su nivel más alto en los últimos 5 años. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. Ministro, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Quiero ir a las cifras, también la proyección que hace el gobierno y el trabajo que se va a generar, lo escuchábamos también en voz del presidente Kast, ¿no? Pero para profundizar, este modo de empleo, el presidente en este video en redes sociales hablaba de un cambio de switch. ¿De qué se trata este cambio de switch para abordar la situación de desempleo en Chile? Bueno, primero que este es un desafío de todos, un desafío país, no es solo de una cartera en particular, sino nosotros somos un equipo, ¿cierto?, con 22 ministros, que estamos trabajando juntos, y este modo de empleo básicamente nos invita a hacernos cargo desde nuestros trabajos, desde nuestras posiciones. Obviamente el Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos trabajando arduamente, pero ahora sumamos a Economía, sumamos al Ministerio de la Mujer, y lo que queremos es generar más y mejor empleo. Tenemos una meta, ¿cierto?, en el corto plazo de generar estos 50.000 empleos, pero estamos trabajando, por supuesto, en distintas medidas de mediano también y largo plazo. Vamos a las medidas, pero antes, en el contexto, le hago la siguiente pregunta, ministro. ¿Estamos ante una emergencia laboral, como ha acuñado el concepto desde ya hace varios meses el economista David Bravo? De hecho, aquí lo hemos comentado también en el estudio. Mire, los rótulos a veces no contribuyen, pero yendo derechamente a su pregunta, hay frases, ¿cierto?, que envejecen mal, hay frases que envejecen mejor y hay frases que no envejecen. Yo creo que una de ellas es emergencia laboral, ¿cierto?, que la estamos escuchando desde la pandemia y que lamentablemente la seguimos escuchando, ¿sí? Entonces, frases más, frases menos, tenemos una tasa de desempleo de 9,4%, que son 980.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Y en el caso de las mujeres, esta tasa llega al 10,5%. Entonces, más allá de los rótulos, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para superar esta situación lo más rápido posible. Ya, siguiendo esa línea, ¿cómo esperan desde el gobierno que envejezca el modo de empleo? También es no un rótulo, pero sí un concepto y una idea que se acuña desde el Ejecutivo. Bueno, efectivamente, nosotros, como indicaba, tenemos una meta de corto plazo, que es generar 50.000 nuevos puestos de trabajo. Para eso estamos trabajando juntos con distintos ministerios, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de la Mujer, con la, ¿cómo se llama?, Subdere, con Cercotec, con los gobernadores regionales, para generar estos 50.000 nuevos puestos de trabajo. Obviamente esperamos cumplir esa meta en el corto plazo. Tenemos también, obviamente, metas más ambiciosas de largo plazo, porque nosotros sabemos que acá hay elementos coyunturales, como ha mencionado el presidente. Están los meses de otoño, invierno, sí, claro, que la estacionalidad no nos favorece, pero también tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo, en medidas más de mediano a largo plazo, como por ejemplo una medida muy pro empleo femenino, que es Sala Cuna Universal, que tuvimos buenas noticias el miércoles pasado. Sí. Sí, claro, que pasa uno de sus etapas, digamos, en una de las comisiones de allá en el Congreso y sigue adelante. Ahora, ministro, y podríamos hablar más adelante también de esa lacuna, creo que es muy relevante en todo el aspecto del empleo y en otros, obviamente, pero ahora son 50.000 millones de pesos para levantar al mercado laboral, así hay que entenderlo. Pero esto va más allá de las políticas pro empleo que se han aplicado anteriormente ante otros gobiernos. Se lo pregunto por este cambio de switch que decía en cómo ver el empleo del presidente Kast. Sí, primero, Nicolás, mencionar que estos 50.000 millones de pesos ya están garantizados, y además creamos el mecanismo 1+1, donde invitamos a los gobiernos regionales también a aportar. Y hemos tenido una buena recepción de muchos gobernadores regionales que van a aportar recursos, entonces al final van a ser mucho más de 50.000 millones de pesos. Que eso, para que las personas se hagan una idea, alcanzaría para 50.000 puestos de trabajo. Obviamente, si logramos generar más empleo más allá de esta meta a corto plazo, mucho mejor.
Por otra parte, no olvidemos que está la Ley de Reconstrucción Nacional en el Congreso, que está avanzando y que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la mejor política generadora de empleo es el crecimiento económico. Entonces, esa es otra vía también importante en la que estamos trabajando. Y por otro lado, en medidas también más estructurales en el mercado laboral, como mencioné, Sala Cuna y medidas de adaptabilidad laboral. Sí, sobre el punto de la región y los gobernadores, ¿no?, que también ha estado reunido con el presidente Kast y con usted, entiendo, se habla, y es muy importante tener la idea del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y este 1+1 en que el gobierno entrega uno, aporta uno, pero también el gobierno regional, que maneja recursos. Ahora, en la práctica, ¿cómo este 1+1 se va concretando en mayores puestos de trabajo para las distintas regiones? ¿Cómo esos recursos, ese financiamiento va generando nuevos empleos finalmente? Nosotros hemos creado una línea de subsidio a la contratación a través de CENSE, que es la línea de activación laboral, a través de una modificación del decreto 28, que es el mismo decreto que permitió, crear subsidios para la época de la pandemia, como el regresa o contrata. Entonces, esa es una línea muy importante que ahora a los 5.000 millones que habíamos anunciado la semana pasada se suman estos 20.000 millones. Y esa es una línea también importante donde los gobiernos regionales mostraron mucho interés de colaborar porque podemos plasmar esto en empleos reales. Son subsidios de montos bien razonables, de un 50% del ingreso mínimo mensual, y en el caso de las mujeres de un 60% del ingreso mínimo mensual. Entonces hay un incentivo también mayor para la contratación de mujeres, que sabemos que tienen una tasa de desempleo bastante alta, de 10,5%, en comparación con los hombres, que tienen una tasa de 8,6%. Sí, ahora, y muy importante esto de la fotografía del minuto, ¿no? El último que entregó el INE, y ya desde los reportes de empleo y desempleo anteriores, cuando nos vamos haciendo el doble clic o el zoom, vamos del dato nacional, vamos al dato de hombres y mujeres, 2 dígitos las mujeres, y cuando vamos a mujeres jóvenes, eso ya es una emergencia per se, digamos. ¿Cómo se va a abordar desde la focalización, digamos, de los sectores, los segmentos de la población que están más complicados en términos de empleo? Por ejemplo, el último que yo mencionaba. Efectivamente, Nicolás, como usted menciona, en el caso de los jóvenes la tasa de desempleo es sustancialmente más alta, y en el caso de las mujeres jóvenes está en torno a 28%. Sí, claro. Entonces, nosotros tenemos un instrumento que parte de las postulaciones en octubre, ¿cierto?, que es el subsidio unificado al empleo, que tiene foco en jóvenes, mujeres, discapacitados y personas de 55 más años. La línea que estamos activando ahora va a tener un mayor foco en mujeres, ¿sí? Pero es importante también mencionar las otras medidas que estamos trabajando, que también afectan a las mujeres, y sobre todo a las mujeres en edad fértil. Perdone que lo repita nuevamente, pero Sala Cuna Universal es también una medida que es muy importante pro empleo femenino y en mujeres jóvenes. No, y de hecho esperaba ese gancho porque lo hemos conversado también muchísimo, el tema de Sala Cuna Universal, que se ha discutido años, ¿no? ¿Cómo ha visto usted la percepción en el Congreso, o más que la percepción, el recibimiento en el Congreso de este proyecto? Nos tocó conversar, por ejemplo, en su minuto, yo recuerdo una entrevista cuando se anuncia el envío del proyecto de Sala Cuna Universal con la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, y ella señalaba su preocupación con respecto a cómo se iba a financiar. O sea, que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, pero en la forma de cómo financiar, digamos, la Sala Cuna Universal, ahí había un tema que era bien preocupante en términos del seguro de cesantía, de tomar lo que era el seguro de cesantía, que podría generar también un problema futuro para mujeres que lamentablemente perdieran el empleo. Mujeres u hombres, aquí obviamente podrían correr los dos. Sí, mire, Nicolás, creo que no es desconocido por nadie ya en este minuto que heredamos una situación fiscal bien compleja, ¿cierto? Heredamos un déficit estructural de 3,7%, que esos son 13.000 millones de dólares. Entonces, obviamente el financiamiento es una parte importante. Esto es una política, ¿cierto?, que cuesta en régimen algo así como 300.000 millones de pesos. Entonces, lo que se optó en este escenario de escasez o de estrechez fiscal fue generar esta cotización a cargo de los empleadores de 0,35%,
pero compensando con una reducción de la cotización que pagan los empleadores al seguro de cesantía. ¿Qué indican los estudios que hizo la Superintendencia de Pensiones respecto a la sostenibilidad de los fondos, tanto de cuentas individuales como del Fondo Solidario? Indican que estos fondos son sostenibles, incluso simulan escenarios de crisis, de alto desempleo por un tiempo prolongado. Estos fondos siguen acumulando y nos permiten también avanzar en esta política tan importante que me gustaría recordar, Nicolás, que llevamos 109 años con una política que encarece la contratación de mujeres en Chile, ¿sí? La primera ley es de 1917. Sí. Entonces, es muy importante que avancemos. Hemos Claro, tenido que pone un proyectos tope, anteriores que no digamos, han para logrado de avanzar. empleadas para poder tener, obligar, digamos, al empleador a tener una sala cuna. Entonces, si eran, usted me corrige, perdón, estoy medio día viernes, digamos, pero hasta 5 contrataba a 4 para no tener que incurrir en ese gasto de sala cuna. Lo pongo en esa línea. Sí, mire, la primera ley de 1917 establecía que las fábricas con 50 más mujeres tenían que proveer sala cuna para los niños de hasta 1 año, ¿sí? Eso en 1925 se baja el umbral de 50 a 20. Y ese umbral de 20 mujeres ha durado hasta el día de hoy. Perdón, ¿sí? era 20, sí. Entonces, ¿qué significa? Significa que una empresa con 20 o más mujeres trabajadoras tiene que proveer o pagar el servicio sala cuna. ¿Qué pasa en la práctica? Que el 80% de las empresas tiene 19 o menos mujeres. ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto Sala Cuna Universal, estamos desacoplando el género, ¿cierto?, con la obligación de provisión de sala cuna, y lo estamos ampliando no solo a todo el Código del Trabajo, sino que incluso más allá, para hijos de madres, de mujeres que trabajan independiente, en casa particular, o incluso mujeres que no trabajan, pero cuyos padres trabajan. Ahora, también, y voy al punto de la focalización por segmento, pero también por área, ¿no? Ya hay áreas que son intensivas en la generación de puestos de trabajo. Por ejemplo, el área de la construcción. Hay otras medidas que no solamente competen, digamos, al Ministerio del Trabajo, pero lo pongo también en este trabajo interministerial que tiene el gobierno y que es la línea que impulsa el presidente Kast. Ahora, en ese punto suena, y ahí también quiero ir a las críticas que han salido de este proyecto 2018 para regular lo que es el contrato por hora. Ya está, de hecho, con una suma urgencia, entiendo que no se ha cambiado en el Congreso, han habido críticas en términos de que podría precarizar el empleo justamente este tipo de modalidades. Te agradezco la pregunta, Nicolás, porque es importante entender que no hay nada más precario que no tener empleo. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace comparaciones, obviamente dice, oye, si me van a cambiar mi contrato full time por 1 por horas, claro, es una disminución, ¿cierto?, del contrato. Pero acá estamos hablando de 980.000 personas que no tienen contrato, que no tienen ningún ingreso medido al menos. Entonces, un contrato por horas se debe entender como un contrato flexible de bolsa de horas, en los cuales se puede compatibilizar, por ejemplo, mejor estudio y trabajo, ¿sí?, con jornadas flexibles, dependiendo, por ejemplo, de la actividad económica o incluso de los días de la semana, que hay días, en el fondo, por ejemplo, si un estudiante quiere trabajar en un restaurante, hay días que va a haber, en el fondo, más demanda de horas y otros días que no. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de precarización, yo prefiero ser bastante cauteloso, Nicolás, porque, de nuevo, no hay nada más precario que no tener empleo. Y lo que estamos haciendo nosotros, estamos apoyando una moción parlamentaria que básicamente permite un tercer tipo de contrato, ya no solo full time o part time, que tienen una distribución de jornada bastante definida, sino este contrato de bolsa de horas para permitir más adaptabilidad a la hora. Ya, pero esta bolsa de horas, ministro, para explicarlo también, ¿considera un piso y un techo de horas en términos de justamente no llegar a ese a que sea una mala opción de empleo y que, claro, la persona que no tiene empleo va a tener, tómalo o déjalo, digamos? Estoy yéndome al pensamiento quizás más pragmático, pero que es la realidad que existe, digamos. Mire, un contrato de bolsa de horas tiene varias características. Uno que, claro, tiene un tope de horas y que también tiene un pago incluso por las horas o por una fracción de las horas en que al final no se cumplen, por decir así, ¿ok? Entonces, si el contrato dice usted va a trabajar 100 horas al mes,
pero al final se trabajan 80, igual se le paga una fracción de las horas no trabajadas, por ejemplo. Tiene también pisos del salario por hora, ¿cierto? Porque es un contrato por hora, que tienden a ser superiores al salario por hora en un contrato full time, por ejemplo. Obviamente, nosotros lo que necesitamos es generar más y mejores oportunidades de empleo, pero con cotizaciones, con seguridad social, con protección social. Nosotros queremos generar más y mejores empleos, no de peor calidad. Uh-huh. Por último, ministro, agradeciendo el tiempo y vamos a seguir conversando evidentemente de todas estas medidas que son súper relevantes para un mercado laboral que está muy estresado, por poner un concepto, ¿no? Usted mencionaba el proyecto de reconstrucción. No lo quiero llevar, digamos, al debate y la polémica legislativa, hay novedades, está cambiando, indicaciones, el impuesto de primera categoría. Me quiero concentrar solamente en lo que tiene que ver con el crédito al empleo. El crédito al empleo que, si uno hace la cuenta desde que ingresó el proyecto al Congreso, claro, la oposición tiene una mirada bastante clara del proyecto, el oficialismo también. Pero cuando vamos al punto del crédito al empleo, que es una de las herramientas que establece el proyecto para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, han habido dos temas que rayan en el oficialismo y en la oposición y generan dudas. Primero, el crédito no crea nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Los formalizados ya. Y segundo, en términos de, ¿no será mejor aumentar y mantener lo que son los subsidios del empleo? ¿Cómo ha visto usted esta discusión y en el seno del gobierno cómo están elaborando también la mirada sobre este punto en particular? Mire, es importante relevar uno de los mensajes que nos dejó la Mesa de Reactivación Laboral que convocamos desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No hay mejor motor, no hay mejor política generadora de empleo que el crecimiento económico. Eso no lo tenemos que perder de vista porque en el pasado, hace algunos años, parece que a algunos se les olvidó eso. Entonces, primero hay que relevar eso. Obviamente los subsidios o los créditos pueden ayudar, ¿cierto? Pueden apurar la creación de empleo y obviamente los diseños son muy importantes. No vamos a solo resolver el problema de la falta de empleo con subsidios. Nosotros tenemos que lograr hacer crecer la economía, ¿cierto? Hay ciertas expectativas que podría ser el punto de inflexión ya el mes de junio. Eso va a ser muy importante. Ahora, el crédito al empleo, se presentaron indicaciones el día de hoy, se dieron a conocer y obviamente ha ido cambiando, el gobierno ha ido tomando, ¿cierto? También algunos de los comentarios, sobre todo porque es una medida costosa y si usted revisa las indicaciones Perdón, de ahora, esa era la tercera está crítica, mucho más focalizado. Claro, está mucho más focalizado. Sí. Ahora, por ejemplo, se está enfocando en la ¿cómo se llama? La industria del conocimiento, de servicio y conocimiento en economía digital, ¿cierto? Que es la exportación de servicios, que es un nicho muy interesante. En Chile tenemos una alta cobertura de la educación terciaria. Entonces, es una noticia en desarrollo, esas son las indicaciones recientes, sí. Pero por eso nosotros también estamos tomando medidas de corto plazo con esta línea de activación laboral a través del CENSE, que se anunciaron estos nuevos 20.000 millones de pesos y ya tenemos 25.000 millones de pesos para este subsidio que vamos a lanzar. Sí, antes de pedirnos, ministro, agradeciéndonos nuevamente, con los últimos datos del INE, y yo sé que el número neto puede ser, claro, para nosotros los periodistas el titular, ¿no? Pero quiero hacerle esa pregunta. Si se llega a 1 millón de desempleados en Chile, ¿qué significa para el país eso? Mire, estamos en 980.000 desempleados, sí. ¿sí? Es un número muy grande, ¿sí? En el fondo, y además tenemos 2,5 millones de trabajadores informales, ¿sí? Entonces tenemos una fracción importante de nuestra fuerza laboral que no está cotizando, ¿sí? Entonces, más allá si son 980.000 o 1 millón, Nicolás, yo creo que es importante primero decir que nos estamos haciendo cargo, ¿sí? Nosotros no estamos desatendiendo la situación del mercado laboral, ¿sí? De repente hay algunos que ahora se preocupan del empleo, hay otros como humildemente en mi vida anterior de académico, llevamos 20 años preocupados del empleo, estudiando el empleo, haciendo recomendaciones de política. Esto no lo vamos a superar solo desde una cartera, por algo el presidente activa el modo de empleo, porque esto ya es un desafío país. Nosotros invitamos a todos los actores, a los gremios empresariales, a las centrales sindicales,
a comprometernos en que esto lo resolvemos y salimos todos juntos, ¿sí? Esto ya no tiene que ver con gobierno-oposición. Nosotros tenemos que avanzar, nos estamos haciendo cargo. El desafío es mayor, pero tenemos la convicción de que vamos a superar esta crisis como hemos superado muchas otras crisis laborales en el pasado, Nicolás. Ministro Tomás Raus, ministro del Trabajo y Previsión Social, agradecerle nuevamente esta entrevista con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.